Bienvenidos a Conversaciones sin editar, un podcast acerca de libros, canciones, opiniones, una conversación entre ustedes y yo. La última vez conversamos acerca de un libro gigantesco, difícil de leer, y hoy quisiera ponerles un contraste, hacerlo un poco más suave. Vamos a hablar de un personaje que ha estado en por lo menos 10 libros, que ha inspirado 3, 4, 5 películas. Estamos hablando de un personaje importante en el área de la ficción. Estamos hablando de una creación de alguien llamado Thomas Leo Clancy Jr., conocido en los bajos fondos y los amigos como Tom Clancy. Es un escritor estadounidense, licenciado en literatura inglesa, dueño en algún momento de una compañía de seguros para la que trabajó, en algún momento asesor militar del Pentágono para algunas cosas, sobre todo por su forma técnica de ver las cosas, y se le conoce como el maestro del techno-thriller. ¿Por qué el techno-thriller? Porque cuando tú lees un libro de Tom Clancy, no es que te dice, el tipo tenía un fusil. No. Te dice, el tipo tenía un fusil de asalto ligero M16, típico del ejército estadounidense, con balas de 7.62 diseñadas para atravesar tales y tales cosas. Cuando el tipo te habla de equipo táctico, te describe el equipo táctico. Cuando te habla de aviones, te describe los aviones. Cuando te habla de movimientos políticos, te describe el movimiento político. O sea, es una persona muy técnica, con una descriptiva muy interesante. Tú te puedes imaginar montado en un avión, en un submarino, en un barco, cuando el tipo te lo está describiendo. Te puedes imaginar en la planificación de una operación comando cuando el tipo le está describiendo la planificación. Te puedes imaginar el entrenamiento. A tal punto te lo puedes imaginar que a partir de sus ideas se han creado videojuegos como Rainbow Six o Splinter Cell. A partir de sus libros hay películas. O sea, les estoy hablando de que era una persona prolífica, muy técnica, con una descriptiva y una prosa muy buena. Además, sus libros, a pesar de que no son libros de 200 páginas, o sea, estamos hablando de 450 páginas en adelante, a veces más, son libros muy ligeros de leer, muy apasionantes. También son libros que, sobre todo el personaje que vamos a hablar hoy, enmarcan una época y cómo se desarrolló y cómo terminó esta época, y que muchas de sus ideas aún siguen siendo utilizadas, ¿ok? No crean que es que las ideas, ¡ay! Quedaron en blanco, no es nada. No, no, las ideas del tipo siguen siendo utilizadas. Entonces, hablemos de Jack Ryan. John Patrick Ryan, para los amigos Jack, es el personaje más famoso creado por Tom Clancy. A ver, empecemos por, el tipo es hijo de policía, graduado con una licenciatura en economía en el Boston College y graduado con un doctorado en historia. En su momento, trabajó en, en los Marines, tuvo una lesión por la caída de un helicóptero y salvando a algunos marines terminó lesionado. Dentro de esa lesión conoce a su esposa, Katy Ryan, que se va desarrollando hasta que se gradúa como cirujano oftálmico. Trabaja como profesor de historia Jack Ryan en la Academia Naval de Anápolis, o sea, un tipo bastante anodino. En algún momento se presenta un problema, ¡pum! Y el tipo entra a la CIA. Y a partir de que entra a la CIA, pasa a jugar en una liga donde hay muchos eventos históricos en los que él está relacionado, en los que él está participando, en los que él está activo. Y en algún momento, retirado de la CIA, obstinado a las cosas, termina en una carrera política y termina siendo presidente de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un tipo que recorre un mundo, pero recorre un mundo
¿Cuándo? Recorre el mundo de la Guerra Fría. ¿Ok? Ya por ahí estamos hablando de una época de guerrillas, guerrillas marxistas, guerrillas maoístas, guerrillas de liberación, guerrillas nacionalistas, pero estamos hablando de una época de guerrillas. Estamos hablando de una época, él es un poquito más acá, o se plantea que Jack Ryan es un poco más acá del auge del terrorismo de los 70. Ya no estamos hablando de Carlos el Chacal, no estamos hablando del Bader Meinhof, no estamos hablando de ese tipo de cosas, sino estamos hablando del espionaje. Y revive hasta cierto punto el espionaje, el human hin, la inteligencia humana, pero además la revive desde el punto de vista del análisis, de que no importa que la inteligencia llegue, si no hay un analista comprometido a usarla, no funciona. Entonces te encuentras en este lío y voy a hacer un poco spoiler. Su primera aparición, a pesar de que su primera aparición es un libro que se llama eh, La Casa del Octubre Rojo, si lo hablamos cronológicamente, tenemos que hablar un poquito antes, vamos a tratar de llevar la cronología del personaje de Jack Ryan un poco más que la cronología histórica de la publicación. Lo primero que sabemos de Jack Ryan es que el tipo está estudiando historia, está enseñando historia, está de vacaciones en Londres, llega una carta de Anápolis para que le permitan acceder a algunos valores del almirantazgo en Londres. Fum, chévere, todo muy bien. Sale de la biblioteca, se va a conseguir con su mujer y su niña en un parque, llega al parque, cuando llega al parque observa un atentado terrorista en contra de alguien, él no sabe de quién es la persona, simplemente su instinto de marín se activa, deja a su esposa y a su hija agachada, acaba con la vida de uno de los terroristas, deja incapacitado al otro de un tiro y recibe un plomazo en el pecho que casi lo mata. Cuando despierta en el hospital, bueno, resulta que se entera de que le salvó la vida al príncipe de Gales en aquel momento. Actualmente sería el rey Carlos III, pero en aquel momento era el príncipe de Gales, todavía saliendo con Diana de Gales embarazada. Entonces pasan una cantidad de cosas chévere. Ay, qué bonito, qué bueno. La hija y la esposa viven la vida de reyes en el palacio, porque obviamente te puedes imaginar que una abuela a la que le salvan el nieto por nacer lo consiente a los salvadores comunes y mientras el tipo está hospitalizado, conocen los castillos, conocen la niña aprende equitación, chévere. Lo nombran Sir Patrick Ryan por conseguir derecho al rever, por exceder al deber, perdón, y a tener actuaciones increíbles. Chévere. Se devuelve a Estados Unidos, todo bien, aquí no ha pasado nada. No, es que aquí no ha pasado nada. Resulta que la gente del IRA, la gente que hizo el atentado, lo empieza a perseguir y quiere acabar con él. Y bueno, hay toda una trama de espionaje interesantísima. Yo no les voy a hacer spoilers, pero cuento largo, corto, esa necesidad de defenderse del IRA lo hace entrar en la CIA. Y entrar a la CIA empieza todo un cambio. Van a ver el desarrollo de la Guerra Fría, van a ver la tensión Estados Unidos-Moscú, van a ver cómo se trabajaba el tema de los topos, van a ver cómo se trabajaba el tema de las filtraciones, qué pasaba cuando se quemaba un espía, es decir, cuando alguien sabía que alguien era espía y ya no era útil porque ya no estaba disimulado y lo podían vigilar, cómo hasta cierto punto era la vida en la Unión Soviética y como muchas cosas en los satélites soviéticos se prestaban a la corrupción nada más que por la comodidad de vida. Entonces es un muy buen punto de partida. Va avanzando, va avanzando, va avanzando en su carrera, avanza al punto de tener que ver con cosas como la captura de un submarino. Es una película que todos pueden recordar con Sean Connery, La Casa del Octubre Rojo. Increíble, además
Fue el primer libro de Tom Clancy, el primer éxito de venta, publicado en 1984, pero sigue avanzando. Hablamos del cardenal del Kremlin, un problema grave, qué hacer cuando tienes un espía durante tanto tiempo, cómo tratar de salvarlo y cómo es importante la inteligencia humana y la visión diferente de las cosas, mientras para el KGB es bueno, hay que matarlo, hay que asesinarlo, hay que torturarlo, no me importa quién haya sido, lo que sea, para los estadounidenses vale la pena arriesgar la vida por salvar a una persona o un activo que les ha servido durante mucho tiempo. Entonces, es una dicotomía, evidentemente lo escribió un estadounidense, el estadounidense te va a decir que siempre son los buenos, no me consta que los rusos hayan sido 100% los malos, sí me consta que no fue muy bueno porque se separaron y terminaron 500 países en lo que en teoría era el bloque soviético, el telón de acero, resultó ser una cortinita de papel de aluminio, porque cuando estalló la economía estalló por completo. Pero es parte de lo que ves, esa tensión que hubo, te pone además en su momento la lucha contra las drogas. No les voy a hacer el cuento, también hay una película acerca de esto, pero en esta lucha contra las drogas podemos ver incluso reminiscencias de algunas técnicas que se están empezando a utilizar hoy. Nadie dice que fueran falsas, que en su momento no se utilizaron, pero no podemos hablar de ello, que era no capturar, no buscar, te voy a, ay, mira, ven acá, te voy a poner preso, no, 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 no. Estamos hablando de no quiero que entre droga al país, la vamos a destruir en el acto. Derribo de aviones, derribo de barcos, etcétera. Esto en algún momento trajo incluso algunos problemas. Hay mucha tensión política porque se habla de una guerra no declarada, de una invasión de un ejército en otro país. Es todo un thriller que tiene dos pesos, un peso político y un peso moral dentro de la novela. Es tan fuerte que cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta de las cosas que pasan y es muy duro. Eh, la siguiente novela se llama La suma de todos los miedos. Esto está publicado en 1991, señores. Estamos hablando de 10 años antes del atentado de las Torres Gemelas. Y este hombre, Tom Clancy, es un visionario que empieza a hablar de, oye, ya los rusos no son el problema van a ser los árabes. Y el problema van a ser los árabes, y el problema van a ser los árabes, y va a haber un atentado terrorista árabe en suelo estadounidense. Por supuesto, en el libro el atentado es nuclear, un atentado nuclear que no llega a ser una explosión completa como debería por errores técnicos y casualidades de la vida, pero hubiera podido ser un desastre que hubiese podido desatar literalmente la Tercera Guerra Mundial, porque evidentemente es 1991, acaba de caerse la Unión Soviética, hay cualquier cantidad de inestabilidad en el uso de las armas. Está en aquel momento Boris Yeltsin como presidente, luego de Gorbachev. Nadie sabe si tiene el control o no tiene el control bien de las armas nucleares. Por supuesto, en el libro todos los personajes son personajes figurados, no se usan nombres reales. ¡Pum! ¿Qué pasó? Una explosión nuclear. Evidentemente fueron los rusos, hay que bombardearlos, hay que matar a todos los rusos. Los rusos ven que están despegando aviones, bombarderos nucleares estadounidenses. Bueno, hay que acabar con los estadounidenses y forma una tensión que literalmente es la suma de todos los miedos. Es decir, un tercero inútil causa un enojo entre dos grandes superpotencias nucleares que están a punto de destruirse. No les voy a explicar cómo termina, pero la cosa es increíble. El desarrollo es muy bueno. Venimos más acá. El tipo, después de ese problema y de cómo lo resuelve en ese libro, que no les voy a explicar qué, el tipo decide, mira, yo me voy a relajar, no quiero nada, estoy obstinado, necesito estar en mi casita tranquilo donde no me jorobe nadie la vida. Déjenme en paz. Evidentemente es un tipo que lo podía hacer, es un tipo que trabajó en finanzas, hizo una buena cantidad de dinero,
trabajó como profesor, o sea, que escribir, no, no, aquí no está pasando nada. Alguien lo fastidia, 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 y hasta que lo convence de entrar en política. Dentro de la entrada de política, va como asesor de seguridad. En algún momento hay un problema, como asesor de seguridad resuelve y le dicen, bueno, te queremos de vicepresidente. ¿Por qué de vicepresidente? Claro, porque el vicepresidente no hace gran cosa, tienes experiencia internacional, fuiste espía, has estado aquí, has estado allá, hablas varios idiomas, me puedes ayudar con la geopolítica, muy bien. Y como no tiene poder realmente, no hay el peligro de que digan que estás tratando de manipular, que no. Ah, chévere, acepta, gana. Cuando va a juramentar como vicepresidente, ¡chachán! Un problema. Si alguien ha visto Designated Survivor, es muy parecido, con la diferencia que en Designated Survivor es alguien que está fuera del Congreso. En este caso, Jack Ryan está en una zona del Congreso que no se ve afectada por un atentado. El atentado, en realidad, no es un atentado terrorista planificado porque está siendo un atentado solitario. Sin embargo, sucede que por el momento en que lo hacen la juramentación de un vicepresidente, hay el siguiente problema. Muere el presidente, muere el speaker del Congreso o el presidente de la Cámara, mueren los dos presidentes tanto el presidente de la Cámara Alta como el presidente de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, muere varios jueces, muere la mitad o más de la mitad de los secretarios, ministros, porque están viendo que van a juramentar a alguien en el Congreso. Estamos todos ahí en el chisme. Por buena suerte o mala suerte, Jack Ryan sobrevive. Alguien le pone una chaqueta y le dice, ¿cuáles son sus órdenes, señor presidente? ¡Upa! Bueno, ahí es donde te das cuenta el entrenamiento de toda una vida, cómo se refleja. El tipo perfectamente hubiera dicho, ¿presidente quién? No, mi amor, discúlpame, yo me voy para mi casita. Este lío es de usted, mire, esto se está incendiando acá, de mató un gentío, yo no. Pero él, toda una vida sirviendo a los Estados Unidos, desde los marines, desde enseñar en la escuela de Annapolis, desde la CIA, desde la Casa Blanca como asesor de seguridad, no le permite huir de la responsabilidad y el tipo afronta, asume, y en el momento en que afronta y asume, hay un cambio, porque evidentemente el presidente de los Estados Unidos ya no es un político. No les voy a describir qué pasa en la novela, pero hay una cantidad de cuestiones que suceden allí. Hay conflictos evidentemente internacionales, productos del espionaje, conflictos con el mundo árabe, conflictos con el mundo asiático. Clancy preveía que parte de los conflictos en el mundo ruso en aquel momento tenían que ver con el mundo asiático. Ya veía el problema del tamaño de China y de la arrogancia del Partido Comunista Chino. Entonces, estamos hablando de un tipo que tiene una visión geopolítica americana, estemos claros, pero una visión geopolítica a futuro bastante acertada. Tan acertada es que muchos de los conflictos que el tipo predice en el año 2000, 2003, en sus últimas novelas, los estamos viendo en el 2024, 2023, 2018. Los vimos con la guerra de aranceles de Trump contra China, lo vimos con el problema de Huawei y las radiobases 5G que espiaban los datos de los clientes. Lo vimos con la disputa de TikTok. No podemos tener una vaina que tenga 50 millones de usuarios cuyos datos estén en China. Señores, los datos o están en Estados Unidos o no están. No puedes tener una compañía que tenga ese poder dentro del país. Entonces, ese conflicto lo está planteando él muchísimo tiempo antes. Por supuesto, en la forma de plantearlo hay una cantidad de cosas
políticas de la época, evidentemente que no podía prever, delimitaciones técnicas de la época, que evidentemente no podía proveer. Evidentemente nadie iba a prever, por ejemplo, en el año 2000 nadie hablaba de inteligencia artificial. O sea, no vas a encontrar cosas de inteligencia artificial en las novelas donde se habla de Jack Ryan. Pero este personaje Ryan es tan interesante que, como les dije, ha hecho películas que incluyen Peligro Inminente, Juegos de Patriotas, La Suma de Todos los Miedos, La Casa del Octubre Rojo, Jack Ryan, Código Sombra. Ha hecho una serie en Amazon Prime. O sea, el nivel de madurez de este personaje en la ficción, la forma en que fue construido, la forma en que evolucionó, la forma en que reflejó una época, la Guerra Fría, la posguerra fría y el principio de la geopolítica posguerra fría. Es tan pulido, tan bien hecho, tan, por eso le dicen tecno, tan técnico, tan bien descrita, que conllevó a que este personaje trascendiera los libros, como les dije, en películas, en series de televisión, a que haya cosas inspiradas en él. Por ejemplo, Avión Presidencial evidentemente está inspirada en el personaje de Jack Ryan, a pesar de que no está escrita por Tom Clancy, no hay una situación así descrita en sus libros, pero evidentemente el personaje está inspirado, sigue siendo el actor que hizo algunas de las películas. Entonces, estamos hablando de un personaje literario a la altura de Sherlock Holmes, a la altura del Quijote, a la altura de Cid Campeador, que además fue un personaje histórico. Es decir, estamos hablando de un personaje literario que trascendió la obra de ficción en la que nació, en un libro pequeño, para tener una biografía casi real y expandir su trabajo a pantallas, expandir su aparición a otros medios de transmisión, ya no solo el libro, sino medios audiovisuales. Y probablemente yo estoy hablando con ustedes hoy, estamos conversando de Jack Ryan, y en Estados Unidos tiene que haber algún creativo de televisión diciendo, bueno, ya se acabó la serie de Amazon, ¿qué vamos a hacer con ese personaje? Vamos a tirarnos una peliculita. Aprovechemos que este año ya no tenemos Misión Imposible, no tenemos un James Bond ahorita hecho tal cual. Vamos a tirarnos una peliculita de Jack Ryan. Les juro que probablemente hay alguien tratando de convencer a los herederos de los derechos de Clancy para hacer eso. O para hacer un nuevo videojuego, como hizo Ubisoft en su momento con eh, Splinter Cell o con Rainbow Six. O sea, estamos hablando de personajes que excedieron su aparición en la ficción y crearon un universo paralelo, ficticio, pero un universo de existencia propio, donde nos asomamos a beber de ellos y a divertirnos con las cosas que hacen. Cuando puedan, les recomiendo, agarren cualquiera de los libros, no importa el que consigan, no importa que no sigan el orden cronológico, pero disfruten de un personaje bien escrito, de una novela, no importa la que agarran de las que les nombré, Orden Ejecutiva, Rainbow Six, El Oso y el Dragón, Debe de Honor, La Suma de Todos los Miedos, no importa la que ustedes agarren, es una novela rápida, una novela bien hecha, una novela llena de descripciones y una novela a un eterno conflicto entre el bien y el mal, donde el bien gana a pesar de que se sabe que el mal nunca deja de existir. Esto fue Conversaciones sin editar.